Leo. Bueno, gracias por recibirnos. La idea es básicamente, con su saber, enterarnos un poco más de los planes que tiene Estados Unidos, es decir, el imperialismo norteamericano en nuestra región. Comenzó este año con Patricia Bullrich haciendo un anuncio que básicamente le daba permiso a uno de los departamentos de inteligencia y de desarrollo en nuestro territorio, en Misiones, la DEA en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, primero estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri, Argentina, ¿no es cierto? Digo, para quienes los puedan ver afuera de este país. Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, fue efectivamente a Estados Unidos a hacer una negociación secreta. Nadie se enteró qué fue lo que se negoció, pero sí el resultado. El resultado es la autorización de que la DEA comience a actuar en territorio argentino, sobre todo en el norte, nordeste, en la provincia de Misiones, ¿verdad? No solamente la DEA, hay también un acuerdo que implica también otras fuerzas de seguridad de Estados Unidos, ¿verdad? Pero que todavía eso no se ha hecho evidente. Y esto hay que ponerlo en el marco de la gran contraofensiva que Estados Unidos ha lanzado, ya desde la época de Obama, esto no es una cosa de Trump, viene de antes, para recuperar el control de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver con los golpes blandos, llamados blandos entre comillas, ¿verdad?, que empezaron en Honduras en 2009 contra Mel Zelaya, siguieron con Lugo en el 2012, desalojándolo del gobierno de Paraguay, y luego la gran ofensiva en contra de Cristina Kirchner y sobre todo Dilma Rousseff, que acabó con la destitución de Dilma y su reemplazo por el actual usurpador de la presidencia brasileña, que es Michel Temer. Todo esto coordinado por Estados Unidos, sin ninguna duda. Hay un dato que poca gente maneja y que es sorprendente porque es muy duro, y es que quien fuera embajadora de Estados Unidos en Paraguay, montando toda la escenografía y el apoyo logístico, diplomático, mediático del golpe, que era la señora Liliana Ayalde, que es una norteamericana de origen colombiano, ¿verdad?, pero norteamericana ella, fue la que poco después del golpe en Paraguay vuelve a los Estados Unidos, se reúne en el Comando Sur y regresa a América Latina ya como embajadora en Brasil, para montar el operativo que terminó con el golpe en contra de Dilma Rousseff, ¿no es cierto? Y ella, después de eso, se convirtió en la jefa civil del Comando Sur. O sea, el Comando Sur tiene una cabeza militar, que es el almirante Kurt Tid, y una cabeza civil, que es Liliana Ayalde. De hecho, Tid está subordinado a Liliana Ayalde, porque ella es la que de alguna manera transmite la orden del comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump. Entonces, en ese contexto, hay que entender toda esta gran ofensiva que se ha lanzado en América Latina y que encuentra en la Argentina, ¿verdad?, un país con un gobierno sumamente propicio para avanzar en estos planes, y además que tiene una provincia, que es la provincia de Misiones, que encaja justamente en el núcleo más importante del acuífero guaraní, ¿no es cierto? Y además una provincia que es como una especie de espolón que penetra en Brasil y en la Argentina, estamos hablando y en Brasil y Paraguay, estamos hablando de justamente de la provincia de Misiones. No es casual, ¿verdad?, que la DEA haya buscado instalarse en ese lugar, ¿no es cierto? No porque ahí hay mucha actividad de narcotráfico, que en realidad no lo hay. Bueno, justamente el motivo o lo que argumenta este gobierno con Patricia Bullrich al frente, invitando a estos organismos, al Departamento de Control de Antidrogas, menciona esto, ¿no?, una actividad del narcoterrorismo, no solo narcotraficantes, sino terrorismo. Digo, ¿eso es cierto? No, eso es un pretexto burdo, porque en realidad lo que ellos quieren hacer es controlar la zona del acuífero guaraní, y ese es el mejor lugar para establecer el control. Dicen, por ejemplo, hace años que vienen diciendo de que ahí hay células del Hezbollah y del fundamentalismo islámico. Nunca apareció absolutamente nada de eso,
nunca, jamás. Y sí, efectivamente, se sabe muy bien de la actividad del narcotráfico en el Paraguay, cuyo presidente aparece en los principales periódicos del Paraguay como el jefe de la más grande banda de narcotraficantes y contrabandistas de Paraguay. Esto no es un secreto que yo revelo ahora acá en esta entrevista, basta con leer los diarios paraguayos en donde lo acusan a cartas reiteradamente de ser el jefe de esta gran banda, y él además nunca se ha preocupado por desmentirlo. Entonces acá lo de la DEA es otra cosa. Además, cuando ellos dicen viene la DEA, ¿quién sabe quién viene? Digo, porque la DEA es una pantalla debajo de la cual pueden entrar mercenarios, pueden entrar tropas especiales, pueden entrar el Comando Delta, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, un comando de despliegue rápido de operaciones, ¿no es cierto?, muy importantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. O sea, no tenés ningún control. Nadie te garantiza que es la DEA. Además, la experiencia histórica ha demostrado que si algo nos enseña la historia es que la DEA nunca sirvió para combatir el narcotráfico. Bueno, basta ver los resultados en Colombia y en México, ¿no? Y en Afganistán, que es el otro lugar. En los tres lugares. Son lugares que están fuertemente supervisados, vigilados, monitoreados por la DEA, y en esos lugares la expansión de los psicotrópicos y los cultivos narcóticos ha sido fenomenal. Entonces quiere decir que evidentemente la DEA no tiene esa misión. Mira, un americano, no recuerdo el nombre en este momento, un estudioso del tema, él en un seminario nos dijo a varios que estábamos ahí hace ya unos años, dice, miren, la misión de la DEA no es combatir el narcotráfico, la misión de la DEA es administrar el narcotráfico, porque es un negocio que se calculaba en aquellos años, ahora debe ser más, estoy hablando hace 4 o 5 años, en por lo menos 500.000 millones de dólares. Es un negocio muy importante para que los bancos norteamericanos dejen que lo manejen 3 o 4 narcos colombianos, argentinos o mexicanos. Como ese dinero tiene que entrar al circuito norteamericano, tiene que ser lavado en los bancos norteamericanos, ¿no es cierto? Y fomentar, ¿verdad?, la importancia del dólar en un momento en donde el dólar está declinando como moneda a nivel mundial. Cuando digo está declinando, digo lo siguiente. Hace 10 o 15 años, quien hablaba de comercio internacional hablaba de dólar. 98% del comercio internacional se realizaba a través de pagos o transferencias en dólares. Hoy en día es menos del 60%, con una tendencia creciente a la baja. Entonces Estados Unidos está dando la gran batalla para recuperar la centralidad del dólar. Una batalla que está perdida. Pero, bueno, todo esto de la DEA y todo lo demás tiene que ver con capturar, ¿no es cierto?, esos dólares, reciclarlos en los bancos norteamericanos y fortalecer la posición de la divisa norteamericana frente al euro, frente al yuan, frente a las otras monedas, al rublo, otras monedas con las cuales está compitiendo. O sea que ellos no vienen a combatir el narcotráfico, vienen simplemente a organizar el negocio y que no lo hagan tipo, a mí me dijo uno, ese mismo hombre, dice, ¿cómo va a ser que un capo analfabeto de México, se refería al Chapo Guzmán, maneje el solo 100.000 millones de dólares al año? Pero esto es para un gerente bien vestido de Wall Street, con un traje Armani de 10.000 dólares, él tiene que manejar ese dinero, no ese otro rústico ignorante del Chapo Guzmán, ¿verdad? Bueno, esta es un poco la mentalidad que hay detrás de todo esto. De hecho, se sabe, es mejor dicho, público conocimiento de que hubieron tratados con el Chapo Guzmán, ¿no? Básicamente la DEA y el Chapo Guzmán para lavar esto. Absolutamente, absolutamente. Entonces digo, lo que vienen a hacer acá básicamente es ver cómo organizan eso, ¿no es cierto? Pero no es el objetivo principal, porque además si fuera ese el objetivo principal no estarían en misiones. El tema del narco acá penetra por las provincias del noroeste argentino y no por el noreste. Y como decía usted, que el motivo principal no es el narcotráfico, sino los recursos naturales, pero además penetran en una sola base o en un solo lugar, están en 3 países diferentes de la región. Digo, una investigadora muy reconocida de México menciona un término de las costuras, ingresan por las costuras de Latinoamérica. Digo, estando en México, están en 3 países diferentes. Sí. Eso para América Latina es desastroso. Es un desastre para nosotros, pero vuelvo a repetir, el objetivo de ellos acá va a ser tener una presencia que garantice que gobiernos progresistas de izquierda, los llamados gobiernos populistas, entre comillas, que no es una mala caracterización,
no vuelvan a resurgir en América Latina. Ellos básicamente están acá y están acá tratando de asegurarse el control de los recursos naturales. Eso es el objetivo fundamental. Pensemos que el petróleo y el agua son los dos recursos fundamentales. Y el tercero es el litio, ¿verdad? Que hay mucho litio en Bolivia. Bolivia es la Arabia Saudita del litio, ¿verdad? Entonces vas a ver vos cómo esas fuerzas que están en Misiones a poco andar van a empezar a desplazarse en la frontera entre Argentina y Bolivia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el litio está en el sur de Bolivia, cerca de la frontera con Argentina, y una de las bases militares que van a instalar acá, ¿verdad?, en la Argentina, los Estados Unidos, va a estar localizada en la provincia de Salta o tal vez Jujuy, habrá que ver la locación más conveniente para estar monitoreando esa enorme riqueza del litio que, como dijo más de un experto, el litio es el petróleo del siglo XXI. Al no poder ingresar como lo hicieron o como lo están haciendo acá en Bolivia, porque entiendo que en el 2008 los echó a todos los agentes, ingresan de esa manera, ¿no? Ingresan desde acá y van a hacer operaciones ilegales, es una frontera muy porosa, cruzar de Argentina a Bolivia es una cosa muy sencilla, ¿verdad? O sea que van a estar enclavados ahí. El plan es tener al cabo de, seguramente en este año, la base en Misiones, la otra en Salto Jujuy y la tercera en Ushuaia, controlando totalmente el paso bioceánico, porque en la hipótesis de un conflicto grave que inhabilite el Canal de Panamá, ese va a ser el único paso entre los dos océanos, y ahí ellos quieren poner la base. Contando ya la base, la fortaleza, ¿no?, de Malvinas, ¿no? Aparte la fortaleza de Malvinas, que es de la OTAN, aunque por ser de la OTAN fundamentalmente es de los Estados Unidos, que es el nervio de la OTAN. O sea que todo esto entra en ese diseño imperial muy grande de, bueno, controlar América Latina nuevamente, que se les escapó de las manos, ¿verdad?, al comienzo de este siglo, con una serie de gobiernos, empezando por Chávez, por supuesto, y después Néstor, Lula, Cristina, Lugo, Correa, Evo, etcétera. Un continente que antes estaba totalmente sometido, subordinado y obediente a los dictados de Washington, de repente entra en rebeldía y crea instituciones como la UNASUR, como la CELAC, como Petrocaribe, como Telesur, como tantas otras instituciones regionales, que eso para los Estados Unidos es simplemente inaceptable, ¿no? Entonces por eso vienen ahora. Y volviendo al tema de Bolivia, Evo Morales, ¿por qué toma esa decisión de echar a la DEA? Toma porque vio que la DEA, lejos de estar combatiendo el narcotráfico, lo que estaba haciendo es organizándolo. Y además porque estaba utilizando dineros de ese narcotráfico para financiar a la oposición que quería sacar a Evo por la vía de un proceso de separación. No te olvides que en el 2008, ¿verdad?, hubo una situación muy crítica en donde Bolivia estuvo a punto de partirse en dos. La Bolivia Oriental, la Media Luna, ¿no es cierto?, con Beni, Pando, Santa Cruz de la Sierra y Tarija, y luego el altiplano, ¿verdad?, y todo eso estaba siendo operado por la DEA, por la Embajada Americana. Y Evo actuó, digamos, patrióticamente, los echó. Y desde que los echó, evidentemente, el tráfico y de la droga y la producción de droga disminuyó sensiblemente en Bolivia. Como te decía, donde aumentó fue en los países donde Estados Unidos tiene presencia militar: Colombia, México y Afganistán. Eso hay un informe de Naciones Unidas, no es una apreciación personal mía. Hay un informe de Naciones Unidas que muy claramente demuestra cómo, ¿verdad?, pese a la presencia americana, dice el informe, yo digo precisamente por la presencia, no pese a, sino por la presencia americana, el cultivo de estupefacientes creció en esos tres países. ¿Cómo te explicas? Están ellos ocupándolo militarmente y hay más producción de psicotrópicos que nunca. Bueno, habla de que el verdadero objetivo es ese, no otro. Exactamente. Y sumado a la activación de la Cuarta Flota, ¿no?, que ya hace años viene reactivada, sí, digo, todo este entramado, sí, ¿no?, esta estrategia, sí, ¿hacia dónde cree que va actualmente? Y los pueblos, sobre todo, los pueblos de nuestra región, ¿cómo pueden contrarrestar esa activación por parte del imperialismo? Bueno, mira, el objetivo último de todo esto es que esta región
vuelva a estar como estaba la noche del 31 de diciembre de 1958, víspera de la Revolución Cubana. Eso es el objetivo de máxima que ellos tienen. En aquella época Estados Unidos pegaba un pitazo y todos los países se alineaban sin chistar. Ellos quieren volver a esa situación. Anticipo de la idea que no van a volver a esa situación, va a ser imposible, ¿verdad? Pero ese es el objetivo. Entonces, te sacan gobiernos enemigos o gobiernos adversarios, cuando pueden, los tumban, como a Zelaya, como a Lugo, como a Dilma, ¿verdad? Atacan de una manera salvaje a Venezuela. Lo de Venezuela es una cosa, pero un delito de lesa humanidad lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a través de la guerra económica, terrible. Pero bueno, ¿qué pueden hacer los países? Bueno, los gobiernos deberían unirse y presentar un frente ante esta amenaza, que fue el gran proyecto de la UNASUR que Chávez concibió y que se puso en marcha con Lula, con Néstor, ¿no es cierto?, con Cristina, pero bueno, desgraciadamente la UNASUR en este momento está muy debilitada, porque la UNASUR tenía 3 puntales, Venezuela, Brasil y Argentina. Brasil cayó en manos de un grupo faccioso de narcos y de contrabandistas corruptos como el que tiene hoy, ¿verdad?, la cabeza de ese país con Michel Temer. Y la Argentina, por un problema, digamos, de mal cálculo político, terminó con un gobierno que no debería haber ganado jamás las elecciones y sin embargo las ganó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Brasil, el caso de Argentina, se retiran, no solamente se retiran de la UNASUR, boicotean la UNASUR, boicotean todos los esfuerzos integracionistas. Ellos creen en las virtudes de un acuerdo bilateral con Estados Unidos y entonces hoy en día los gobiernos no actúan. Pero están los movimientos sociales, las resistencias que son muy fuertes. Y el fracaso de esta ofensiva de la derecha en América Latina es muy evidente, un tema del cual se habla poco. Y yo me gustaría en todo caso brevemente decir lo siguiente. Siempre se habló, digo en los últimos 2 años, de que bueno, después del golpe en Brasil ya el ciclo progresista en América Latina estaba concluido. La verdad es que lo que vino después es una serie de gobiernos de derecha, pero ninguno de los cuales ha logrado estabilizarse y que tienen todavía por delante escenarios sumamente turbulentos y en donde nada garantiza, por ejemplo, de que se esté en presencia el inicio de un largo ciclo de 15, 20 años de gobiernos de derecha. Es más, en México es muy probable hoy en día que gane Andrés Manuel López Obrador. Ya se prendieron todas las alarmas, está Vargas Llosa dirigiendo una campaña internacional diciéndole a los mexicanos sean sensatos, no voten a este líder populista. Realmente López Obrador es un líder moderado, ¿verdad?, que no tiene ningún rasgo que uno podría decir, bueno, semejante al chavismo, pero un hombre que cree en la autodeterminación nacional de México, que quiere que México sea un país más igualitario, eso lo convierte ya en un enemigo, ¿verdad? Pero va a la cabeza en las encuestas. Ya le robaron la elección pasada, la elección del 2012, va a ser difícil que le vuelvan a robar esta. Si gana López Obrador, si en Colombia llegara a ganar Gustavo Petro, ¿verdad?, que acaban hace poquitos días de acribillar su auto, por suerte tenía un auto blindado, si no lo hubieran liquidado. Si él ganara ahí, ¿verdad?, tendríamos que 2 países muy significativos de América Latina, como México y Colombia, se inclinan en la dirección contraria a la que anunciaba este giro hacia la derecha. En Brasil gana Lula, pero de lejos lleva 25 o 30 puntos de ventaja en la intención de voto. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, la justicia, que en América Latina ha sido entrenada por los Estados Unidos con estos cursos que ellos llaman de buenas prácticas, por ejemplo, el juez Moro, que ha condenado en primera instancia a Lula, a Luis Ignacio Lula da Silva, es uno de esos jueces que fue a tomar cursos de buena práctica de administración de justicia en los Estados Unidos. Ellos hacen lo mismo con los periodistas y los legisladores, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer para impedir que gane Lula? Y lo van a inhabilitar. Ojalá que me equivoque, pero yo creo que hoy por hoy me parece que el triunfo de Lula es absolutamente irreversible y la única manera de impedirlo va a ser inhabilitándolo, diciendo no tiene una causa en su contra, aunque la causa no resiste el menor análisis, no encontraron nada, es una vergüenza, es una verdadera vergüenza esa causa, pero bueno, el Poder Judicial dictaminó eso, ahora acaban de rechazar la apelación que presentó Lula, le queda tan solo el recurso a la Corte Suprema de Brasil y ahí habrá que ver qué dice la Corte Suprema. Si la Corte Suprema
invalida estas acusaciones en contra de Lula. Y Lula es candidato, Lula gana. Entonces, estamos en un año, este 2018, muy crucial, porque de repente la situación que había hace apenas 3 meses, que parecía, bueno, uy, la derecha que viene en toda América Latina, se da vuelta completamente. Y Argentina va a quedar, digamos, en una situación incómoda, por decirlo, si empezamos a tener otra vez gobiernos que surgen con estas nuevas identidades políticas, ¿verdad? Entonces yo tengo una pequeña esperanza, aunque, claro, vos podés ganar las elecciones en México, pero otra cosa es que te entreguen el gobierno. Ya pasó con Cuauhtémoc Cárdenas, pasó con López Obrador. Y en Colombia el recurso tradicional es el asesinato político. En Centroamérica pasa todos los días que le roban las elecciones. Le roban, Hernández robó las elecciones en Honduras, otra vez un escándalo por ahí, digamos, el robo más descarado. Entonces, bueno, ahora son países muy importantes, vos decís Honduras y Paraguay son países fundamentales. ¿Por qué? Porque toda la estrategia militar de los Estados Unidos de llegar hasta la Patagonia se basa en salir de la península de la Florida, bajar con su fuerza aérea en Honduras, la base Palmerolas, la base Sotocano, que es la única que puede recibir los aviones cargueros de gran tonelaje en la región de Centroamérica. De ahí se van a Palanquero en Colombia y de ahí a Mariscal Estigarribia en Paraguay. Entonces ellos llaman, es la operación Salto de Rana. Entonces en 24 horas te ponen 10.000 hombres que pueden llegar a actuar disuasivamente hasta el río Colorado en la Argentina. Esto lo ha dicho, no es mi interpretación, lo dijo el propio almirante Tiede en una exposición en el Senado norteamericano. Por eso Honduras y Paraguay son países que desde el punto de vista geopolítico tienen una enorme importancia, porque si vos tenés gobiernos enemigos, Celaya en Honduras, Lugo en Paraguay, no podés hacer esa operación. Y es por eso que lo sacaron a los dos, de una manera de vuelta, que no tiene nada que ver con la justicia ni con la institucionalidad, sino fue una manipulación brutal de las normas, las instituciones, las leyes de esos países. Hace pocos días estuviste en Misiones. ¿Cómo las organizaciones sociales y el pueblo, cómo se está manifestando y cómo crees vos que va a contrarrestar esta política por parte provincial y nacional, ¿no? Ellos están cada vez más organizados, eso me dio mucho gusto comprobar, hay un alto nivel de organización, ¿verdad?, en esas poblaciones. Hay mucha participación juvenil, pero además hay mucha participación de gente del común que no era politizada, pero que claramente no quieren saber nada con la militarización de la zona. Saben por instinto que la militarización de la zona lo que va a producir es mucha muerte, mucho derramamiento de sangre. Estas cosas no pasan desapercibidas para el conjunto de la población. La universidad está trabajando muy activamente, dando cursos y conferencias, informando sobre el peligro que tenemos, y lo que se está tratando de hacer, que me parece muy importante, un acuerdo tripartito con fuerzas y movimientos sociales en Brasil y en Paraguay, que también se oponen a todo esto. O sea, no va a ser fácil instalar esto y que empiecen a operar, porque va a haber una resistencia social muy fuerte. Recordemos lo que pasó en el año 2007, si mal no recuerdo, o en el 2006 en el Chaco, en Resistencia, en donde ya se había aprobado, había un acuerdo que nunca quedó muy claro quién lo firmó, si el gobierno nacional, el gobierno provincial, de instalación de fuerzas de los Estados Unidos para labores humanitarias. Estados Unidos nunca, por supuesto, dice que va a venir por los recursos naturales, por los petróleos, el agua, etcétera. Siempre dice viene para ayudar en catástrofes naturales, para combatir epidemias, plagas, el mosquito, la chikungunya y todo eso. En realidad son pantallas para la verdadera operación, que es asegurarse esta área. Es la vieja doctrina Monroe, América para los americanos. Y ellos están muy preocupados por la presencia creciente de China en América Latina y el Caribe. Entonces, por eso toda esta agresividad tremenda del aparato militar norteamericano y el aparato de inteligencia y el aparato mediático, ¿verdad?, que ha logrado controlar gran parte de la opinión pública latinoamericana. Hoy en día vos vas por toda América Latina y tenés un solo discurso en los grandes medios de la televisión, la radio y la prensa, que es el mismo que tenemos acá en la Argentina con los dos multimedias
los oligopolios de Clarín y La Nación, ¿verdad? Ellos han logrado uniformizar todo eso, dieron una gran batalla por el control mediático y, bueno, quien tiene el control mediático controla la cabeza de la gente. El New York Times lo dice claramente, ¿no? Que están debilitados totalmente y enfrente a esa potencia nueva que es China. Así que necesitan toda esta política. Absolutamente. Y mira, en un seminario hace unos años, recuerdo yo, hice una polémica con algunos personeros de Estados Unidos, académicos, ¿no? Y que al fin y al cabo se sinceraron, ¿no es cierto? Yo insistía en el tema de recursos naturales, agua, petróleo, litio, tierras raras, minerales estratégicos, y uno de ellos llegó a decir, mire, tiene razón, porque si por una casualidad hubiera un cataclismo geológico que hundiera al continente euroasiático bajo las aguas, desaparecería Europa y toda Asia, desaparecería África, Oceanía. Nosotros con América nos arreglamos. Mantenemos el modo americano de vida, con América lo tenemos. Porque ¿qué tenemos? Petróleo, tenemos agua, tenemos cobre, tenemos zinc, tenemos plomo, manganeso, litio, tenemos todo. Sería otro mundo, ¿verdad? Pero no necesitamos de todo aquello. Si desaparecieran, para nosotros, para el American Way of Life, sería prácticamente indiferente. Realmente eso tiene que darnos una lección de la importancia de librar esa lucha antiimperialista, ¿verdad? Que es fundamental, que ya lo dijo un hombre como Simón Bolívar, ¿verdad? En la famosa Carta de Jamaica en 1815, que también lo pensó y lo dijo de alguna manera San Martín, refiriéndose a la necesidad de la autodeterminación de estos países, no someterse jamás a un dominio extranjero. Todos los grandes patriotas latinoamericanos tuvieron clara todo eso, ¿no? Esa es la necesidad de que América Latina se convirtiera en un continente autónomo, capaz de fijarse sus propios objetivos y perseguirlos y promover al desarrollo, al bienestar de sus pueblos. Y actualmente representa una desesperación para que Estados Unidos ponga sus botas en el territorio. Antes, en el siglo pasado, tenían otra táctica, ¿no? Claro, en el siglo pasado usaban las fuerzas militares de nuestros propios países, pero ya no confían en ellas, ¿no? Ni siquiera. No, ya no. Después de las Malvinas, después de lo que pasó con las Malvinas, ellos ya abandonaron la tesis del golpe militar como la manera más eficaz de reordenar estos países. Y a partir de ahí lo que proponen entonces es estos golpes blandos, golpes institucionales, apoyados por esa tríada que yo te decía, un poder judicial totalmente subserviente a los intereses norteamericanos, la oligarquía mediática, que es total, digamos, como se somete, como admira, como propone como sociedad, como modelo de sociedad Estados Unidos. Proponer eso, digamos, en un país donde cada semana hay una matanza de civiles inocentes, que te entra un tipo a una escuela y ametralla sin ton ni son, después entra a una iglesia, a un promedio de uno por semana. Nos proponen eso como modelo de sociedad ideal. Digamos, es un escándalo. Y la tercera pata del tridente, los poderes legislativos, que ellos han venido haciendo una política muy inteligente de hace muchos años de llevarlo a estos cursos de buenas prácticas junto con los jueces y con los periodistas. Entonces tenés ahí un poder mucho más fuerte que el poder militar. En algún sentido lo había anticipado Martí antes, no con el detalle de lo actual, cuando dijo que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras, ¿verdad? Las trincheras de piedras sería el poder militar, pero la trinchera de ideas es el poder mediático, jurídico, institucional, que es lo que ha estado aplicando los Estados Unidos, lo cual no quita que en caso de que todo esto no vaya a andar bien, ellas tengan la carta militar siempre, ya lo han dicho para Venezuela, ¿no? Lo dijo Tillerson, el secretario de Estado, lo dijo el presidente Trump, que la opción militar no está descartada, y eso hay que ser muy claro. Si es necesario lo van a aplicar, siempre y cuando el país esté indefenso, ¿verdad? Porque como dijo muy bien Noam Chomsky, Estados Unidos nunca ataca a un país que se pueda defender. Y fíjate vos que lo que ha pasado últimamente con Corea, todo el mundo decía que bueno, que Donald Trump se iba poco menos que a arrasar con Corea y tuvo que aceptar de qué manera una negociación. ¿Y por qué? Porque el otro se puede defender. Estados Unidos no ataca sino a países indefensos, por eso no ataca a Cuba. No ataca a Cuba porque sabe que atacar a Cuba hay un cálculo que hizo la CIA
hace ya unos cuantos años, ¿no es cierto? Ellos tienen algunos analistas muy finos, por supuesto esa información después la retasean. Yo logré pescar esa información. El cálculo es el siguiente: derrotar al ejército regular de Cuba nos puede llevar 2 semanas, combates muy intensos, ¿verdad? Pero luego avanzar en la ocupación de la isla puede ser un proceso que dure 1 año y que cuesta por lo menos 30.000 vidas norteamericanas. Cuando ese informe llega a la Casa Blanca, inmediatamente dijeron, no, la alternativa militar está excluida porque no hay presidente americano después de Vietnam que sobreviva no a 30.000, que sobreviva a 10.000 o te digo 5.000 muertos norteamericanos que lleguen producto de una invasión. Y por eso no la invaden, no por otra razón. Están asfixiándola por medios económicos, ¿verdad? Cuba ahora de vuelta, pero no tienen la carta militar porque saben que Cuba se puede defender. Ahora, si un país no se puede defender, lo arrasan. Caso concreto, Irak. Caso concreto, Libia, ¿verdad? Libia, ¿por qué lo arrasaron? Bueno, porque Gaddafi se desarmó. Entre Sarkozy, que era presidente de Francia, y Berlusconi, que era primer ministro italiano, lo convencieron a Gaddafi que ya no había que renovar porque él quería renovar su fuerza aérea, etcétera. Dijeron, pero ya se acabó, ya somos amigos, ya le pagaste la indemnización a los de la tragedia del vuelo de Pan American, etcétera. Estamos del mismo lado, ¿para qué vas a gastar tanto dinero en armas? Y el otro se desarmó. Y bueno, un par de años después, cuando le declaran la guerra y lo quieren sacar del medio, porque Libia tiene el petróleo de mejor calidad del mundo. Es un petróleo tan liviano que prácticamente, dicen los expertos, no se hace, ¿no? Pero con muy poquito lo pones en un tanque de hasta del auto y el auto camina. Es un petróleo que casi ni requiere refinación. El petróleo liviano de mejor calidad del mundo. Y bueno, dijeron, ahora es nuestro. Y ahora Libia no existe como país independiente, está dividido en 14 tribus que se disputan entre sí, pero ninguna de las cuales puede negociar con la Exxon, con la Chevron, con las grandes empresas que manejan el petróleo. ¿Por qué? Porque Libia estaba indefensa. Y Argentina también está indefensa. Tengamos presente ese dato. Argentina no tiene capacidad de defensa militar, no ante Estados Unidos. No tiene capacidad de defensa militar ante Chile o yo casi te diría ante Uruguay. Ahí hay un problema gravísimo. ¿Cómo haces la defensa de los recursos naturales si no tenés fuerzas armadas preparadas para eso? Y preparadas quiere decir con tecnología, con armas, con equipos, pero también preparadas ideológicamente. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas de América Latina están preparadas para defender a los Estados Unidos más que a nuestros países. Y a defender el modo americano de vida, los intereses americanos. Tengo una experiencia directa con la Escuela Antiimperialista de Bolivia, ¿verdad? En donde el presidente Evo Morales ha obligado a que los militares de cierta graduación, antes de ser promovidos, tomaran un curso en la Escuela Antiimperialista. Y yo estuve dando algunas clases ahí, y fue sorprendente la creencia de estos altos mandos, no de todos, pero sí de una parte muy importante, en que el futuro de Bolivia se juega en su alineamiento con los Estados Unidos. Yo les decía, pero es que Estados Unidos va a venir acá no para que ustedes progresen, sean un país desarrollado, va a venir para quitarles el litio. No, pero es que tenemos buenas relaciones, la dominación cultural y el tema del equipamiento militar. Ellos, por ejemplo, me decían a mí, pero es que tenemos que tener un equipamiento militar igual que el de Chile. El de Chile tiene equipamiento americano. Y me decían más, es el mejor del mundo. Acá también lo dicen. En la Argentina también. Yo he hablado con oficiales de distintas ramas, te dicen lo mismo. El equipamiento americano es el mejor del mundo. No es cierto. Es muy bueno y en algunos ítems es el mejor del mundo. Pero, por ejemplo, todavía hoy el rifle de asalto Kalashnikov está considerado el mejor a nivel mundial por la propia revista de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y los aviones F-16 son muy buenos, pero hay otros aviones tan buenos o mejores que los F-16 americanos. Sin embargo, culturalmente, el establishment militar latinoamericano está totalmente prendido, sometido a los Estados Unidos, y entonces piensan que las armas norteamericanas son superiores.
Y yo le planteaba, bueno, en caso de un conflicto, ¿verdad?, entre Chile y Bolivia, que ojalá que no se produzca, ojalá que avance el proceso de normalización de las relaciones, una vez que el Tribunal de La Haya dé su veredicto, pero en caso de que se llegara a producir ese fatídico desenlace, yo les decía, no les quepa ninguna duda que Estados Unidos se va a apoyar en Chile y no en Bolivia. Como en la Guerra del Pacífico en 1879, Gran Bretaña se apoyó en Chile y les despojó su salida al mar. Eso va a volver a ocurrir si llegara a haber no se hagan la menor ilusión. Y les puse el ejemplo de la Guerra de las Malvinas de Argentina. Argentina podría haber ganado esa guerra si hubiéramos tenido los Exocet de fabricación francesa. Cuando Inglaterra le dice a Francia y le dice en general a la Comisión Europea que necesita que se pare la exportación de Exocet a la Argentina, Argentina quedó indefensa y perdió la guerra. Muchas gracias, Atilio.